Eduardo, tweet del Fondo Monetario Internacional. Ahí tenemos la cuenta oficial del Fondo Monetario Internacional que destaca, obviamente destaca lo que fue la reunión mantenida con Kristalina Georgieva. Mantuve otra productiva reunión, un clásico en toda... Clásico. Un clásico. Productiva reunión. La palabra productiva es un clásico. Son en todas todas, las reuniones. hasta con Sergio Massa eran productivas. Sí, todas eran productivas. Con el presidente de la Argentina, Javier Milei, hicimos balance sobre los impresionantes logros en estabilizar la economía, esto sí es propio de la actual gestión, y en crear una economía de mercado, esto también es propio. Seguimos dispuestos a apoyar a la Argentina y a su pueblo en la consolidación de estos logros. Bueno, ahí tenemos abajo la traducción. Eso mismo decían con Massa. Lo mismo también decían los Massa. Decía lo mismo. Lo destacable entonces es la palabra impresionante. Logros en estabilizar la economía, lo nuevo que destaca el Fondo Monetario Internacional tras la reunión. Ok, guita, nada. Por ahora, cero alas. Ok, todavía no hay acuerdo. Todavía no hay acuerdo y por eso es importante las reuniones que se mantuvieron aparte de esta cumbre. Antes el duro era Valdés, ahora el duro es Cuvedú. Sí, te diría que todo el staff del fondo quiere ver libre el tipo de cambio rápido. Sí, dos cosas creo que le exigen, ¿no? Uno es devaluación y otro es salida del cepo. Exactamente, o directamente que salir del cepo y al precio que sea, digamos, ¿no? Claro, que implica quizás un salto cambiario. Exactamente. Bueno, vamos con el otro internacional, que es muy importante. Dale. Atención porque Estados Unidos reconoció a Urrutia como presidente electo de Venezuela. Paulita. Así es, Edu, a través de este mensaje de Anthony Blinken, el secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, dice: el pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González Urrutia como presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes. Y por supuesto esto es muy importante. Después estuvo la respuesta del propio Urrutia agradeciendo el apoyo de Estados Unidos de reconocerlo como presidente electo. Recordemos Urrutia que está con asilo en España, Exactamente. Después de estas elecciones completamente viciadas que se dieron en Venezuela, que no aceptó la mayor parte de la comunidad internacional, pero sin embargo Maduro sigue allí, sigue en el poder. Agradecemos profundamente el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos. Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio, recordemos también con María Corina Machado. Paulita, te corregiría una cosa, una palabra. Sí. Vos dijiste elecciones viciadas y la verdad las elecciones fueron espectaculares. No hay ningún vicio en la elección. No, perdón. El vicio está en el reconocimiento. Sí, exacto. ¿no? No, las totalmente. elecciones fueron impecables. Sí, no. Lo mismo. Viciadas. Tal vez lo expresé mal. Gracias por la corrección. No, mil disculpas. No, pero lo que quise decir es que en un proceso que el oficialismo intentó viciar de todas las maneras para poder decir que habían ganado una elección que no se podía cumplir. La elección no fue viciada, fue correcta, fue impresionante, el pueblo fue a las urnas y decidió. El problema es que Maduro no reconoce las actas y no reconoce el voto popular. Ese es el grave problema. Y que la justicia electoral también lo reconoce como electo, porque claramente hay un claro nexo entre el Ejecutivo y la justicia. Bueno, Gaby, querido. Sí, señor. Sergio Uribarri, la noticia judicial del día, condena de 8 años. Sergio Uribarri tiene sentencia definitiva no firme, porque tiene doble instancia, está en la Corte, como bien decía hace un rato el intendente en Concordia, está en la Corte en etapa de revisión, 6 años y medio tiene su cuñado Juan Pablo Aguilera. ¿Y cuál va a ser la suerte de Sergio Uribarri? Hoy fue detenido en Concordia, trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná, el Servicio Penitenciario de Paraná, igual que la Policía de Entre Ríos, depende del ministro de Néstor Roncaglia, y a partir de ahí se va a venir, ya lo adelantaron sus abogados, una etapa de apelaciones al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a la Sala Penal, intentando que Uribarri recobre la libertad, hasta tanto la Corte, por supuesto, defina. Esa es la intención de la defensa. Hablé con algunos integrantes del Poder Judicial en off, por supuesto, de Entre Ríos, con algunas fuentes que uno tiene. Muchos de ellos entienden, por supuesto que claramente percibo lo que quiso decir el intendente en cuanto al Poder Judicial de Entre Ríos y este sí y vuelta que tuvo en esta causa, pero muchos entienden de que la apelación que la defensa de Uribarri y de Aguilera van a introducir seguramente en los próximos días no tendría efecto suspensivo, es decir, no suspendería el inicio del cumplimiento de la pena. ¿Por qué se dio la pena de 8 años? ¿Por qué se dio, en este caso, la orden de detención
de la Cámara de Casación de Paraná por peligro de fuga, por entorpecimiento de la investigación y por tratado de corrupción que firmó Argentina. ¿Qué diferencia tiene con Cristina Kirchner en la Sala Cuarta de Casación Federal? Ninguna del punto de vista ninguna del punto de vista de fondo. Interpretativo sí, claramente. La Sala de Casación entendió que no era prudente la detención. En el caso de Uribarri, por supuesto que sí. Bueno, muy bien, señores. Acaba de tuitear el presidente de la República. Ahora le vamos a mostrar, en un rato le vamos a mostrar una foto importante. Está Marcelo López, el abogado, es abogado y diputado provincial de Juntos por el Cambio de Entre Ríos, y él siguió la causa Uribarri. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Efraín? Bien, bueno, me gustaría, primero, ¿se sorprendió con la detención o no? Sí, la verdad que sí. Estábamos pensando que esta detención se iba a producir después que resolviera la Corte Suprema, pero teníamos conocimiento del recurso de casación que habían interpuesto los fiscales respecto de solicitando la revocación de una resolución anterior y la detención de Uribarri y Aguilera. Y bueno, nos vimos sorprendidos gratamente, debo decir, por el fallo que se cumplió hoy. Gozó de impunidad durante mucho tiempo, hasta llegó a ser embajador argentino en Israel, ¿no? Del gobierno anterior. Exactamente, fue embajador argentino en Israel, y no solamente eso, sino ustedes recordarán esta causa que es una causa que unifica 5 investigaciones judiciales, por eso se la llamó en Entre Ríos la mega causa de corrupción. Esta causa se le abre a Uribarri y se produce un allanamiento en el año 2016, donde en el allanamiento del cuñado de Uribarri descarta en la casa del vecino un disco duro extraíble de una computadora, que ahí se recogen las pruebas que finalmente son usadas para probar todos los ilícitos que había cometido el gobernador Uribarri. Y debemos recordar que una de las causas que se investigan, una de estas 5 causas que yo hice referencia, tiene que ver con la promoción de la candidatura Uribarri a presidente de la Nación para suceder a Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Claro. Uribarri era uno de los gobernadores remolones de la presidenta Cristina Kirchner y pensaba ser bendecido por Cristina Fernández para que pudiera ser su sucesor. Él tenía sueños presidenciales, me acuerdo perfectamente bien, él tenía sueños presidenciales. Y estas causas lo que prueban, digamos, es el desvío de fondos públicos por distintos mecanismos a los efectos de solventar, entre otras cosas, digamos, la campaña incipiente presidencial que llevaba adelante Uribarri. Totalmente. Bueno, uno menos, en definitiva, ¿no? Este corrupto no jode más, por lo menos por un tiempo. Sí, esperemos que la causa sea confirmada, o sea rechazado el recurso extraordinario que tiene interpuesto la defensa de Uribarri ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y finalmente se deje firme la condena a 8 años de prisión que recibió el exgobernador, a 6 años y 6 meses su cuñado, digamos, Pablo Aguilera, que fue detenido en el día de hoy también en la ciudad de Paraná, y bueno, se pueda terminar dando un ejemplo, digamos, a los entrerrianos de que con la corrupción, quienes cometen actos de corrupción van presos. Diputado, buenas tardes. El intendente de Concordia, Francisco Ascue, que habló con nosotros más temprano, nos comentaba todos los idas y vueltas que tuvo a nivel judicial, provincial en Entre Ríos, en tiempos de Bordet, etcétera, esta causa. ¿Qué rol le asigna a lo que ha pasado hoy a la prensa tanto provincial como la prensa nacional? Bueno, aquí en Entre Ríos hay prensa que es independiente, hay algunos periodistas que se destacan por hacer investigaciones y que son respetados y que obviamente han recolectado información que fue tomando conocimiento del pueblo entrerriano y definitivamente ha contribuido significativamente a la presión política que tuvo esta causa, los efectos de que sea investigada, y a contrarrestar los ataques que recibió el propio Poder Judicial por parte de la defensa y del propio gobernador Sergio Uribarri, que incluso llegó a realizar denuncias en extraña jurisdicción a los efectos de que se traslade la investigación a otra jurisdicción, acusando de que en Entre Ríos había una mesa judicial que los perseguía,
cuando todos los entrerrianos sabíamos y éramos conscientes de que en su gobierno existieron muchísimos hechos de corrupción. Yo soy de la ciudad de Concordia también, como el intendente fue, y cuando se ordena la detención se valora, entre otras cosas, el peligro de fuga que podía haber con Uribarri, que dicho sea válido decir que tiene otra causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y a prima facie ya se tiene acreditado un enriquecimiento de alrededor de 8 millones de dólares. En el medio de todo esto, el gobernador Uribarri reside en Concordia, que es una ciudad limítrofe con la República Oriental del Uruguay y que es muy fácil cruzar el río Uruguay y profugarse, ¿no es cierto? Le decía, en el medio de todo esto, la situación de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. Sin duda que también está pendiente de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que debe expedirse a los efectos de decidir si su destitución fue legítima o no. Esto es importante para que en Entre Ríos despejar cualquier duda que pueda haber sobre la independencia del Poder Judicial. Diputado, gracias, le agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes.